¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y de verdad es un gustazo que hoy me reciban y bueno, pues hacer juntos conciencia. El tema de hoy me encanta porque, ¿qué creen? Resulta que México es un país que en su mayoría tiene pobladores indígenas, sin embargo, pareciera que ellos se sienten extranjeros en su propia tierra, o los que no somos indígenas de repente los vemos como, qué divertido, qué bonito, qué bonitas cosas hacen, y es nuestro país, sin embargo, estamos divididos. Pero ¿qué creen? Hoy en día eso está cambiando muchísimo y eso me encanta. Les voy a llamar indígenas contemporáneos, indígenas que están escribiendo, haciendo literatura maravillosa, indígenas que están en las películas de Hollywood, indígenas que están en todos lados y que no son parte de un atractivo turístico ni extranjeros en su propia tierra, sino parte de México. Y bueno, pues para hablar de esto he invitado a una gran amiga, a la cual agradezco esté aquí, porque la verdad es que ella vive en Boston. Aquí con el escándalo que tenemos atrás, porque ¿qué creen? Están agrandando la TI, se va a poner increíble. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Adela Pineda Franco, que ella es precisamente profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Boston y hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Adela. Gracias, Grace. Un gusto estar contigo otra vez aquí en este lugar maravilloso, a pesar del martilleo. Claro, no pasa nada. No pasa se nada. Nota que estamos vivos. Mira, se escuchan los pajaritos, las máquinas, todo. Exacto. Y va a quedar esto precioso. Exacto. Y pues aquí estamos haciendo juntos conciencia. Pues me alegro mucho que me hayas invitado a hablar de este tema. Creo que es un tema que nos toca a todos, seamos o no indígenas. ¿Por qué creo esto? Porque yo creo que la historia de México se inscribe en una realidad que tiene un legado colonial muy profundo, ¿verdad? Es cierto. No solo México, toda América Latina es un continente, una serie de países que surgieron, se dice, del contacto de dos civilizaciones, la europea y los pueblos indígenas que vivían aquí. Desgraciadamente eso no fue un acontecimiento tranquilo, pacífico, fue violento y conllevó a la extinción y podríamos decir, el sometimiento cultural, religioso, político, estético de muchísimas poblaciones. Así es. No solamente hablamos de los grandes imperios del continente, que fueron el Imperio Azteca en Mesoamérica y el Imperio Inca en Sudamérica, sino de tantos otros muchos pueblos que estaban sometidos por esos dos imperios, antes de la llegada de los españoles. Los españoles, claro. ¿Qué pasó? Bueno, durante todo el periodo colonial, los indígenas tuvieron la escala social, económica más baja, fueron tratados como esclavos, en ciertas zonas de América Latina exterminados, como fue el caso de Cuba. Así es. La llegada de esclavos africanos tuvo que ver con esta extinción, pero los indígenas no dejaron de sufrir cuando los países de América Latina, incluyendo México, se independizaron. Claro. ¿Qué pasó con las independencias? Que empezamos un proceso de construir repúblicas liberales, democráticas, que querían convertir a los indígenas en ciudadanos, que era algo muy bueno, pero esta conversión del indígena en ciudadano conllevaba otro acto más de violencia. ¿En qué radicaba ese acto de violencia? En cambiar su modo de producción y su modo de sociabilizar, que era comunal, en un sistema de producción privado e individualista. Fíjate, un cambio diametral, radical. Y siempre bajo las últimas escalas de la... ¿verdad? Por supuesto. En el caso de México, este proceso tuvo lugar durante todo el siglo XIX. Inclusive nuestro presidente indígena, Benito Juárez, tenía la idea de liberalizar la economía, de crear república y democracia, haciendo este proceso de privatización de la tierra. Siendo él indígena, empezó a cambiar el modo de producción comunal de los indígenas. Imagínate. Tuvo que llegar la Revolución Mexicana
con la lucha de grupos indígenas como los zapatistas, que desgraciadamente, y eso no nos lo dice la historia oficial, fueron sometidos por el constitucionalismo. Entonces, los indígenas no necesariamente fueron reivindicados con la revolución. Claro, hubo mucha reivindicación, hubo reparto de tierras, pero los indígenas siguieron jugando un papel más simbólico dentro de nuestra ideología del mestizaje. Claro. ¿Qué cosa era esa ideología? Que los mexicanos somos una mezcla de españoles e indígenas y que ese es el nuevo mexicano. Pero esto no era la realidad del país. El país siguió siendo un país dividido en clases sociales, en etnias, y un país que desafortunadamente no abolió el racismo. Es cierto, y sobre todo que los grupos indígenas, bueno, los pobladores, los habitantes que ya estaban acá, fueron tratados como extranjeros en su propia tierra y como si no les perteneciera. Con lo cual, bueno, pues se genera una situación muy incómoda que yo digo que hasta hoy México es un país clasista, en donde todavía desafortunadamente la gente que tiene un físico indígena puede llegar a ser maltratada. No lo digo por todo el mundo, porque hay mucha gente que apreciamos y valoramos muchísimo toda la cultura, que hemos tratado de rescatarlos a través de conocerlos, de honrarlos, pero hoy en día me alegra saber que están tomando cierta fuerza y que estamos teniendo un poco más de respeto hacia estos grupos. Así es, mi querida Grace. La autonomía, digamos, la autonomía de los indígenas es un proceso cultural, ¿verdad? De descolonizarse. Exacto. ¿Qué quiere decir descolonizarse? Dejar de pensar que son menos frente a las élites criollas o mestizas del país, ¿verdad? Este proceso es un proceso largo, no inició ahora. Sí, no. Si nosotros estudiamos la historia de México, los indígenas siempre han luchado por sus derechos, ¿verdad? Siempre. Pero es curiosamente en esta época globalizada, en la época del neoliberalismo, que por otra parte puede tener sus grandes desventajas, que los indígenas empezaron a manifestarse a un nivel transnacional. Es cierto. Fíjate, cuando el sol de México alumbra a un indígena, ahí se queda. Pero cuando el sol de Hollywood alumbra a una mujer indígena, no se queda ahí la cosa, ¿no? Exactamente. Y te estoy hablando de nuestra querida Yalitza Aparicio, ¿no? Que da voz a un grupo que parecía minoría, que parecía despreciado, despreciable para mucha gente, incluso desde su misma trinchera, ¿no? Que es lo más fuerte. Exactamente. ¿No? Y fíjate que la idea de por qué pensar que los indígenas o el tipo étnico, que además es muy variado, ¿no? Hablamos es como si fuera uno solo, ¿no? O sea, las etnias indígenas son muy diversas. Oye, es riquísima en cuanto a costumbres, tradiciones, lengua, idiosincrasia, exactamente, vestimenta, es todo. Maravilloso, ¿no? Son más de 30 grupos. Exactamente, y creo que, fíjate, no voy a hablar de un indígena, de esta idea de descolonización, sino de un filósofo de la Martinica que se llamó Frantz Fanon, y él hablaba y veía ese mismo fenómeno en las poblaciones de afrodescendientes, y decía que el problema era que se pensaba siempre a uno mismo como inferior. Ahí está. Y que había una cultura, ¿verdad?, a donde los africanos se parecían a los monos, ¿verdad? Sí. Y lo mismo pasaba y hasta hoy día, el colonialismo es interno. Los propios morenos dicen, ay, ojalá fuera rubio, ojalá tuviera los ojos verdes, sería más guapo, ¿verdad? Esta idea que es una idea casi irracional, ¿no? Que no es aceptarse uno como es, y con el orgullo de ser, ¿verdad? Por supuesto, pero entonces, yo creo que ya vimos de dónde viene el hecho de que no se sientan cómodos en su propia piel y en su propia tierra. Exactamente. ¿No? Que me parece escalofriante. Exactamente. Y esto está cambiando porque hay movimientos de indígenas que no necesariamente son etnias tradicionales, ¿verdad? Claro. Han creado movimientos transnacionales en los que han tratado de adaptar su cultura a las demandas de la globalización. Eso está muy fuerte. Te voy a detener aquí para ir a un corte. Volvemos haciendo conciencia
los estamos invitando cordialmente a hacer conciencia sobre este tema. Volvemos.